Protestas, represión, violencia y muerte. La crisis política y económica venezolana sigue sumando capítulos, además de tener ahora también cambios en la cúpula militar y en el gabinete. Al mismo tiempo, el gobierno, el oficialismo, impulsa un proceso judicial contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz, a quien al día de hoy el chavismo ve como una tenaz opositora. En el plano internacional, la OEA no pudo consensuar una declaración conjunta sobre el tema. Vemos un informe y hacemos el análisis todos juntos. En medio de las incesantes olas de protestas que ya causaron más de 75 muertos en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro no solo afronta los embates institucionales de la opositora Asamblea Nacional, sino también los cuestionamientos de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, una abogada de 59 años, antigua militante chavista, convertida ahora en una de las voces más críticas del oficialismo. Nosotros debemos garantizar que el venezolano tenga acceso a la justicia, cosa que en los últimos días en este país ha sido un poco imposible. Ortega, a quien Maduro se refiere como líder de la oposición, fue designada fiscal general por Hugo Chávez en 2007 y reelecta por el Parlamento en 2014, impulsando, entre otras causas, la condena a casi 14 años de prisión que cumple el opositor Leopoldo López por incitación a la violencia. Calificada de traidora por sus antiguos aliados políticos, las acusaciones contra Ortega dentro del oficialismo comenzaron hace 2 meses, cuando la fiscal general rechazó por inconstitucional la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que pretendía anular las competencias de la Asamblea Nacional, eliminando la inmunidad parlamentaria. No puede ser que el Tribunal Supremo de Justicia, hoy no me gusta la Asamblea, yo la elimino. Mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino. Mañana no me gusta otro organismo y también lo elimino. Necesitamos seguridad. Poco después, Ortega no solo rechazó la convocatoria a la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro, alegando que violenta la democracia, sino que además condenó la actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones contra el gobierno. Este recurso que estoy intentando es para defender la soberanía popular, para defender la Constitución, para defender la democracia participativa y protagónica, para defender a los venezolanos. Porque aquí lo que está en juego es el país. En busca de acelerar su destitución, el Tribunal Supremo de Justicia acaba de aceptar un pedido de juicio político en su contra presentado por el diputado chavista Pedro Carreño, quien acusó a Ortega de faltas graves, pidiendo la conformación de una junta médica para evaluar la supuesta insanía mental de la fiscal general, cuyo mandato finaliza recién en 2021. En estricto derecho, cuando hay un juicio por insania mental, incluso se recomienda la reclusión, porque esta persona, estando libre con esa conducta, puede cometer acciones que atenten contra su vida y contra la vida de los ciudadanos. Bueno, yo creo que a esta señora habría que recomendarle la reclusión también. El inicio del proceso judicial contra Ortega se produjo un día después de que un grupo de la Guardia Nacional venezolana atacara a balazos una manifestación opositora en Altamira, al este de Caracas, matando a un joven de 17 años e hiriendo a otras 6 personas. La existencia de imágenes fotográficas y videos periodísticos permitirían a la Fiscalía General iniciar una investigación no solo contra los autores materiales de la represión, sino también contra los responsables políticos, incluidos el ministro del Interior, Néstor Reverol, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, e incluso el propio jefe de Estado. De hecho, en declaraciones recientes, la fiscal Ortega calificó de graves las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En medio de los cuestionamientos por la actuación policial, Nicolás Maduro removió al comandante de la Guardia Nacional a cargo del control de las protestas opositoras, anunciando una renovación de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y he decidido designar comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana a un oficial patriota, revolucionario, el mayor general Sergio Rivero Marcano, nuevo comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Bienvenido
a la lucha. Además, en el marco del lanzamiento de un plan de empleo juvenil, el mandatario ordenó la incorporación de 20.000 efectivos a la Guardia Nacional y otros 20.000 a la policía. Mientras en el plano nacional, la opositora Mesa de Unidad Democrática impulsa más protestas y medidas como una huelga general contra la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En el plano internacional, la cumbre de cancilleres de la OEA en Cancún busca consensuar una declaración por la interminable crisis política en el país caribeño. Estamos prácticamente todos los sábados tratando el tema de Venezuela. No lo tratamos solo nosotros. En el mundo, en general, es uno de los temas de los que se ocupan aquellos que se ocupan de política internacional. La sensación, José, es que permanentemente esto ya lo vimos y al mismo tiempo no. Sí, se suman episodios graves. Uno mira la situación venezolana y tiene una sensación de déjà vu. Yo me siento acá todos los sábados y muchas veces tocamos este tema y parece que uno está repitiendo cosas, pero en realidad está repitiendo cosas porque la realidad se repite con un grado de exacerbación mayor. Obviamente se van sumando los muertos, la represión va adquiriendo un giro más virulento, digamos, vimos como un guardia nacional directamente fusilaba con perdigones, no con bala de plomo aparentemente, sino con perdigones. El efecto es el mismo. El efecto desde la corta distancia es el mismo. Hubo muertos también por gases lacrimógenos, digamos que no es en principio un arma letal. Ahora, se convierte en un arma letal si uno le tira a 2 metros de distancia, digamos, ¿no? Entonces, la sensación que uno tiene es de déjà vu. La gran pregunta que ya nos formulamos varias veces es por qué no termina de definirse la situación para un lado o para el otro. Dijimos también el sábado pasado, el anterior, no me acuerdo, que la impresión que uno tiene es que Venezuela está en una situación de empate hegemónico, en el sentido de que ninguno de los dos grupos logra imponerse sobre el otro, pero tiene el suficiente poder como para vetar las iniciativas del otro. Es decir, no hay uno que pueda imponerse. Y al mismo tiempo, digamos, los neutraliza. Los neutraliza porque están empatados, políticamente empatados. Ahora, al mismo tiempo, y esto me parece que también, yo tratando de investigar y entender un poco lo que viene pasando en Venezuela, sobre todo en los últimos días, yo no percibo, más allá del caso particular de la fiscal Ortega, que es un caso obviamente muy importante, institucionalmente importante y muy relevante desde el punto de vista político, no se percibe, por lo menos lo que uno puede averiguar desde acá, un quiebre de la élite chavista a nivel general, digamos. La sensación es que el chavismo, pese a todo, sigue alineado y sigue, digamos, consistentemente alineado debajo de la presidencia de Maduro. Uno no percibe eso. ¿Ve? El caso de la fiscal Ortega, que es muy importante. Ahora, no hay defecciones masivas. No hay emigración masiva de ministros. No hay, como decía Pablo Stefanoni en este mismo programa, pobres bajando de los cerros de manera masiva. Es decir, la élite chavista y la base chavista, aún reducida, se mantienen consistentemente alineadas, me parece que, y disciplinadas, y la Fuerza Armada Nacional lo mismo. Me parece que eso contribuye a explicar por qué tenemos esta situación de empate, a pesar de estas escenas dramáticas que vemos prácticamente todas las semanas, ¿no? Los motivos para permanecer así, como lo que está señalando José, Raúl, no deben ser los mismos. Es decir, no deben ser los mismos motivos que hacen que los militares aún apoyen al gobierno venezolano que tal vez aquellos que de las bases, digamos, la base ciudadana que lo apoya, y tampoco la base política, digamos. Cada uno debe tener sus razones para seguir, entre ideológicas y no ideológicas. No, y yo te diría que de hecho, agregado a lo que decía, a esta observación que hacía José, yo creo que hay un debate muy intenso al interior del chavismo, y ese debate no significa que se salgan del chavismo. Por eso que lo que marcaba José, que se mantiene esa presencia activa del chavismo. Pero hay mucho debate interno, inclusive con algunos cuestionamientos a parte de la gestión de Maduro, pero no cuestionamientos a su cargo, a que deba ser destituido. Fíjate vos que hubo hechos violentos con la desgraciada consecuencia de muerte, en dos casos dos muchachos jóvenes, el jueves por la tarde. En ambos casos la respuesta fue la inmediata puesta a disposición de la justicia y detención de los integrantes de la Guardia Nacional que fueron identificados como responsables. En un caso, el sargento primero Arly Méndez Terán, presunto responsable del asesinato, y aparte se calificó así, de asesinato que ahora lo vamos a ver. De Vallenilla, creo que vamos a ver testimonios del padre, ¿no? Enseguida lo vamos a ver. El defensor del pueblo también lo llamó asesinato. Exactamente. Y después el otro hecho que ocurrió en Altamira, también hay 3 integrantes de la Guardia Nacional
detenidos. Creo que no fue la misma la actitud que se tuvo con el titular de la Guardia Nacional. No, exactamente, eso iba a decir. Es decir, por un lado, le pide la renuncia al titular de la Guardia Nacional en el caso del primer joven muerto en estos días, pero al mismo tiempo le da un cargo político. O sea, nada, son cosas que uno no termina de entender. Hay tanto para ver, hay tanto desde donde hay operaciones por un lado y por el otro. Uno quiere tratar de ser lo más riguroso posible y lo cierto es que se hace muy difícil. Primero porque no estamos ahí. Sí. Esa es la verdad. Es muy difícil, a la distancia es muy difícil entender la situación de Venezuela. De cualquier lugar, Venezuela. pero lo de Venezuela es particular en ese sentido. Déjame recomendar para seguir parte, por lo menos una visión de esto, el periódico Últimas Noticias de Venezuela, que dirige el periodista José Vicente Rangel. ¿Por qué lo recomiendo? Porque es uno de los que está en una posición de chavismo crítico, podríamos llamarlo. Y tiene columnistas, inclusive tiene como uno de sus columnistas Julio Borges, el titular de la Asamblea Nacional, que está dentro del MUC. Bueno, ex vicepresidente de Chávez, recordemos. Si vamos a recomendar, podemos recomendar también Pro Da Vinci, en donde aparece un sitio de internet en donde aparece mucha gente que participó del chavismo en los primeros años, que finalmente se alejó y que profesionalmente son también reconocidos. Digo, se hace igual muy difícil equilibrar para uno desde acá. Muy difícil. Estábamos justo tratando de ver eso. La distancia que uno tiene para tratar de entender esto que mencionaba recién Raúl. ¿Por qué va preso aquel que apuntó directamente al chico? ¿Por qué se destituye de pronto al jefe de la Guardia Nacional y sin embargo se le da un cargo político? Y por qué en medio de este caos que es Venezuela, Maduro anuncia la incorporación de 40.000 efectivos en la policía y en el ejército, 20.000 para cada lado, y estamos hablando de efectivos de la Guardia Ciudadana, es decir, aquellos que son civiles y que se quieran incorporar. Fue una invitación de Maduro. Pero en medio de todo esto hubo una remociones de gabinete, cambios de gabinete, esto de cara a la Asamblea Nacional. La confirmación de Vladimiro Padrino López, que es el general que está a cargo del Ministerio de Defensa y que de continuar, lleva desde 2014, va a marcar un récord en la historia de Venezuela por la continuidad justamente en el cargo. Bueno, es toda una señal política y la señal política es que le da de este modo Maduro la derecha a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es de la generación del 87, es decir, es de la misma generación de Padrino López. Era militar antes de ser presidente de la Asamblea Nacional y digamos que está enrolado en el área o en el ala dura del chavismo, esa misma en la cual está hoy la ex canciller que va a ir, Delcy Rodríguez, que va a ir a la Asamblea Constituyente. De esos cambios de gabinete y hablábamos importantes, será ¿no? sucedida por Samuel Moncada, que como embajador en la OEA, con muy poquito tiempo, ha demostrado también que pertenece a esa ala dura. Es decir, el sector duro del chavismo, evidentemente, va por la Constituyente y soslaya todas esas críticas que puede acarrear o que pueden acarrear las observaciones de la fiscal Ortega. Antes de pasar a Natalia, hablábamos y decíamos que íbamos a tener las imágenes de lo que fue el asesinato de este último chico. Lo vemos y mientras lo vemos seguimos hablando y tenemos además más declaraciones. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue claramente un asesinato. Fue durísimo ver esto, fue durísimo porque uno sabe que de las muertes, entiende de las muertes, se entera de las muertes, pero no siempre tiene la posibilidad de verlas como se vio en este caso, ¿no? Claro, aclaremos que esto sucedió frente a un destacamento militar, que no era una manifestación pacífica que se da en una plaza, sino un avance sobre el destacamento militar. Era una protesta, tenía que ver justamente con lo de la fiscal. Habían llamado a una protesta por lo de la fiscal Ortega Díaz, perdón, y justamente habían salido estos jóvenes, y estaban estos jóvenes, que en algún caso se decía que él tenía un artefacto explosivo que quería tirar ahí. Se decía que iba a arrojar algo, no se sabe exactamente. Lo cierto es que lo encontraron desarmado. Finalmente, podemos escuchar al padre, si te parece, Raúl. Vale. Nicolás Maduro, sabes que trabajamos juntos. Soy el supervisor Vallenilla. Nicolás, es claro que hubo una agresión directa contra David José que conociste pequeño. Lo conociste en Plaza Venezuela. Nicolás, por favor,
Yo no quiero decir que se haga justicia porque esa palabra ya está demasiado hecha. Pero yo quiero que esto no quede así nada más, Nicolás. Por favor. No era malandro, no era un estudiante graduado. Hoy entregaba su dinero para el paquete de su graduación. Nicolás, por favor. David Vallenilla y tu jefe. Por favor, Nicolás, que mi hijo no quede en manos. Por favor. Amigo, yo te digo que eres mi amigo porque yo te respeto, porque tú eras una persona muy centrada. Siempre consideré que eras una persona centrada. Está en tus manos ayudar a que esto se quede claro. Quede claro. Y no era malandro. No era malandro. Era mi único hijo. Era mi único hijo. También se vieron imágenes de la mamá de David Vallenilla, que habló sin llorar, muy dura, dijo que perdonaba al asesino. Ella lo que dijo era que no sabía, que a veces tenían desencuentros, que no sabía que su hijo estaba ahí, que tenían desencuentros ideológicos en la familia, pero que todo se trataba siempre con mucho respeto. Ayer fue justamente esto, por la tarde de ayer, este fue uno de los grandes temas, las imágenes de este hombre que trabajó con Nicolás Maduro, claro, que lo llama amigo. En el metro de Caracas. En el metro de Caracas. Fue el jefe, fue el supervisor cuando manejaba autobús Maduro. Exacto. Y era su supervisor. O sea, no aparece directo. Un padre agresivo. Entonces... No aparece un padre agresivo, aparece un padre dolorido por el asesinato del hijo. Es que esta muerte, si todo parece seguir como está, es un punto de inflexión y creo que le importa a Maduro porque es una muerte que es muy cercana, sí, y además muy impactante porque además era un joven recibido de enfermero. O sea, se dan las características para que sea una muerte de esas que se convierten en símbolos. Además, sobre todo porque muy poco antes de la muerte de Vallenilla, cuando hubo otra muerte de otro joven de 17 años, es el que mencionaba Raúl, Maduro decía solo agua y gasecito, con lo cual y destacó a los heroicos policías y a los que tiran, con lo cual realmente esto se vuelve una cuestión casi cínica y muy dolorosa de parte de quien tiene el poder y es el Estado. Tenemos a un Néstor Reverol, que es el ministro del Interior, llamando terroristas a jóvenes como el muerto. Entonces la situación se ha complicado. Yo creo que sí hay un punto de quiebre dentro del régimen entre figuras de pura cepa chavistas, cuando digo pura cepa chavistas, hablo de de Hugo Chávez, como la fiscal Luisa Ortega. Hace unos días, y hay que seguir como viene esto, y a cuentagotas, Alexis López Ramírez, quien fue un altísimo hombre del comando militar dentro del régimen, sale por Twitter y renuncia a su cargo de consejero nacional de la defensa. ¿Por qué? Porque en los últimos días, con este poder que le ha dado Maduro a los militares, han habido numerosas detenciones, ya no de la policía, sino del poder militar. Hay cortes militares casi en Venezuela, llevando a cabo detenciones por fuera. Ahora, no va a ser tan simple destituir a Ortega, porque los procesos que dejó la Constitución de Chávez, que si uno la mira, es muy democrática en lo legal y que Maduro la está violando, hace que la Asamblea Nacional tenga que ir por encima de la fiscal. Entonces, va a tener que hacer un proceso mucho más duro y más antidemocrático de lo que ya viene sucediendo en Venezuela para sacar a esta mujer de su cargo. Lo interrumpía Raúl, que antes... No, con respecto a este hecho, que como dice Natalia, es un hecho trascendente y puede ser una bisagra en algún sentido. David Vallenilla, el padre, el que escuchábamos, él se reconoce como partidario del régimen del chavismo y dice que tenía discusiones con el hijo que estaba... La que dice más eso es la mamá. Sí, claro, exactamente. La madre es la que dice lo dice, pero
él asume esa familiaridad, ese respeto sí. hacia Nicolás Maduro e invoca desde ahí el pedido de justicia o el pedido de que esto se cambie de alguna forma, que evidentemente lo que queda acá de reflejo que eso se está viviendo en las familias. Ahora, yo también coincido en que hay responsabilidades muy serias que en estas condiciones no se pueden cometer ese tipo de errores de justificar a gente que con un arma y con un uniforme agrede con algo que está inclusive prohibido por la propia ley, que es utilizar armas para dispersar cualquier tipo de manifestación. Como así tampoco me parece que debería dejar de cargarse la responsabilidad sobre aquellos dirigentes que llevan a muchachos a atacar en este caso fue una base aérea, la base aérea Francisco de Miranda de la Carlota. Porque esto fue un desprendimiento, de la manifestación que se estaba haciendo a pocas cuadras en Altamira. Es decir, esta irresponsabilidad... Llevan a los muchachos requeriría un bloque, Raúl de la Torre. Un bloque histórico del cual podemos hablar, de la responsabilidad histórica de dirigentes que hacen jugarse la vida a pibes que por ahí no tienen conciencia de lo que están haciendo. Seguramente nos pondríamos muy de acuerdo en muchos de los casos. Seguramente nos pondríamos muy de acuerdo. Y eso no se sanciona, no van presos los dirigentes que no, hacen pero no son solo ellos los que mandan a la gente a la calle ni arman a la gente. Por eso digo que necesitaríamos un bloque y no lo vamos a poder discutir ahora porque nos tenemos que ir a la pausa, Raúl. Perfecto. Bueno. Seguramente quedará para otros programas, lamentablemente, porque el tema Venezuela es un tema que va a seguir. Nos vamos a la primera pausa de este programa. Seguimos hasta las 2 de la tarde.